Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien o no? Sí, ¿no? Pues sí, si vais a Fontencañellas, igual no entendéis lo que se habla en el culto, porque ahora mismo es una iglesia de habla rusa, ¿vale? Entonces, si vais a la iglesia en Fontencañellas, no está cerrada, pero se ha convertido en una iglesia de habla rusa, ¿vale? Y todos los que estábamos en Fontencañellas, pues nos incluimos en el proyecto de la unidad hace ya un tiempo, y estamos ahí sirviendo al Señor, en lo que el Señor nos ha puesto por delante, ¿verdad? Me gustaría compartir con vosotros un pasaje, está en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Es un pasaje que me encanta. A mí me gustan los pasajes que tienen alguna pequeña dificultad, alguna cosita que se puede explicar. Y este pasaje es muy interesante porque es el final de la carta de Santiago. Así que os invito a buscar Santiago, capítulo 5 en vuestras Biblias. Y leemos ese pasaje desde el versículo 13 hasta el final. Fijaos que en la lectura no vais a encontrar ningún saludo, como acostumbramos a ver las epístolas de Pablo, ¿no? Pablo siempre saluda a alguien. Y aquí no se saluda a nadie. Aquí vamos directo, Santiago va de cara a barraca. Fijaos lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta aquí la lectura y la carta de Santiago. Hace unos años, en la iglesia en Fontencañellas, entró una señora y el culto ya había empezado y me viene un hermano y me dice, mira, hay una señora que pregunta por el pastor. Digo, pues fantástico, vamos a saludarla. Así que al acabar el culto yo iba a saludar a la señora, digo, buenos días, me llamo Samuel. Me dijo su nombre, no recuerdo el nombre. Y esa mujer llevaba una bolsa del supermercado en la mano. Y de la bolsa saca una botella de Borges 04 suave. Aceite Borges. 1 litro. Mire, pastor, yo no soy miembro de esta iglesia, pero yo he venido para que usted ore por mi aceite. Y yo, a mí, no sé a ti, a mí nunca, nadie, jamás en la vida me ha pedido que orara por una botella de aceite 04 Borges. Nunca. De Picual extra virgen tampoco, pero... Y yo digo, ¿por qué? ¿No? Con mucha delicadeza, claro. Y me dice, mira, es que en mi país el pastor ora por el aceite y entonces el aceite coge propiedades curativas. Entonces a ti cuando te duele la barriga, tú te pones aceite en la barriguita y se te pasa. Te duele un diente, te pones aceite en la muela, te lo frotas así y se te pasa el dolor. Y claro, yo no quiero causarle una crisis espiritual a nadie, ¿me entiendes, no? Aunque tú no compartas una idea, lo que intentas es ser de bendición para cualquier persona que te pregunta algo. Tú y yo sabemos que un masajito en una sitio donde te duele, eso libera endorfinas y hace que se te pase el dolor con un masajito suave. Puede hacer eso, tiene esa función, ¿verdad? Así que, pero es verdad que en la antigüedad el aceite se utilizaba como medicina, eso también lo sabéis muy bien, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, ¿qué le dices? ¿No? Y él dije, mire, nosotros no tenemos por costumbre orar por el aceite, pero si usted quiere, yo oro por usted para que el Señor la bendiga. Y oré por ella. La invité a que se quedara algún día en la iglesia, no volvió nunca más y yo creo que no se fue muy convencida. No se fue muy convencida. Eso que es una anécdota que puede dar gracia o no, no lo sé. A mí a veces me parece que vivimos en un mundo en el que dentro del mundo evangélico, dentro del mundo de toda la cristiandad, a veces hay un poco de superstición, ¿vale? Pero uno quiere ser de bendición, ¿me entendéis o no?
Uno quiere sedición. Pero bueno, es una anécdota que te explica algo de la complejidad de este pasaje. Porque de este pasaje han surgido ideas un tanto sui generis. Por ejemplo, la extrema unción católica. Eso de que cuando te vas a morir viene un sacerdote y te unge con aceite, te hace aquí el símbolo de la cruz para que se te perdonen los pecados. Eso surge de este pasaje. De este pasaje surge esa idea. También surge la idea, dentro de algunos ámbitos evangélicos, de que los pastores parece que tengan un superpoder con la oración. Que es cuando dicen, pastor, ore por mí por tal tema. Yo no tengo, escucha, ningún problema en orar por cualquier cosa. Yo oro por quien me lo pida, ¿vale? No hay ningún problema. Creo en el poder de la oración y en el Dios que contesta las oraciones. Pero mi oración, escucha, no vale más que la tuya. Ni el tipo más santo que hay aquí, su oración vale más que la tuya, porque Dios te escucha directamente a ti. Dios escucha tu corazón y conoce tus necesidades mejor que nadie. Es más, tú vas a clamar con más pasión que cualquiera que ore por ti. Porque al que le duele, normalmente, ora con más ganas. ¿Me entiendes o no? Nadie va a orar más auténticamente que tú por aquellas cosas que te importan. Pero esa idea está ahí. También está la idea de que el don de sanidades es inherente al pastor. Porque dice que llame a los ancianos y los ancianos oren por él. Y entonces la oración de fe, ¿qué hace? Salvará al enfermo. Entonces dicen, es que el pastor tiene la capacidad de orar por los enfermos y los enfermos son sanados, ¿no? Y entonces si tengo una gripe, ¿qué hago? Llamo al pastor. Estas ideas surgen de aquí. No son cualquier tipo de ideas. De hecho, por estos pasajes, por pasajes como este, hay gente a la que ha ido a la reunión de oración porque tiene una enfermedad y no se ha curado. ¿Y sabes lo que le han dicho? Que si no te has curado es porque no tienes fe. Porque la oración del justo puede mucho. Y si Dios no te ha contestado, algún pecado habrá en tu vida. Y entonces te vas con tu enfermedad a casa y con una crisis de fe. ¿Qué habré hecho para que Dios no me conteste? ¿Ves tú cómo a veces la palabra malentendida es lo que tiene? Y necesitamos ir a la palabra, ¿verdad? Y entender la palabra bien para ver lo que realmente quiere decirnos, ¿no? Para entender este pasaje hay que entender bien todo lo que Santiago va a decir a lo largo de la epístola y también entender un poco quién era Santiago. Santiago era un personaje. Hay dos cosas importantes para saber quién era Santiago. Uno, lo que la Biblia dice de él, y otro, lo que sabemos de cómo murió y lo que pasó cuando murió. Para lo primero tenemos la Biblia, para lo segundo, escritos como Flavio Josefo, en la antigüedad de los judíos, ¿no? De la Biblia sabemos que Santiago era hermano de Jesús. Yo no sé si fue una bendición o una carga, tener a Jesús como hermano. Yo siempre me lo imagino en casa con su padre diciendo, ¿por qué no te portas bien como Jesús? ¿Por qué no te comes el pollo como Jesús? ¿Por qué no haces tus tareas como Jesús? Y sin poderle echar en cara nada a Jesús. Porque claro, yo a mi hermano de vez en cuando le encuentro alguna cosa para meterle cizaña, pero claro, al otro, ¿cómo vas a hacerlo? Y imagino, ya está, ahí, don perfecto. ¿Quién se creerá que es? Porque Santiago y sus hermanos no creían en Jesús. Eso lo sabemos por los evangelios, ¿verdad? Hay un momento en que van con María a decir, oye, que salga de ahí, que está loco, que está fuera de sí. No creen en Jesús, o no creen que Jesús sea el Mesías, o no creen que Jesús sea el tipo de Mesías que él se cree que es, ¿verdad? No creían en Jesús. Pero después de la resurrección de Jesús, vemos a Santiago orando con los discípulos, con los apóstoles, el día en que la Iglesia recibe el Espíritu Santo. Lo vemos incluido dentro del círculo íntimo de la Iglesia. Santiago es el primer anciano de la primera iglesia de la historia, la de Jerusalén. Y es quien preside el primer concilio, que no lo preside Pedro, ni Pablo, ni nadie. Es Santiago el que preside el primer concilio cristiano de toda la historia en Jerusalén, en el año 49. ¿Cómo ha pasado alguien de rechazar a Jesús a estar orando y sirviendo a Jesús? Es que vio a Jesús resucitado. Tuvo un encuentro real con Jesús, más allá del hecho de que era su hermano. Poco después del concilio escribe esta carta.
Y muchos años más tarde, allí por el año 62, una época muy interesante, está Nerón de César en Roma, es cuando a él lo matan. Y por Flavio Josefo sabemos cómo lo mataron. Flavio Josefo nos explica cómo mataron a Santiago. Resulta que, bueno, esto es de trivial bíblico, ¿vale? A ver si me podéis ayudar, ¿vale? ¿Quién es Félix en la Biblia? Venga, va. ¿Quién es Félix en la Biblia? Un gobernador de Judea, el gobernador de Judea, que era un corrupto, que tenía a Pablo en la cárcel para ver si le pagaba una comisión. Y como no le pagaba la comisión, lo dejó en la cárcel. Y entonces a este le sustituye Festo, que es un buen gobernador. Y en esta época, el rey de Judea es Herodes Agripa II, que es aquel que en el libro de Hechos le dice a Pablo: por poco me convences de ser cristiano. ¿Os acordáis de aquel pasaje? Cuando Pablo le predica y dice, por poco, qué triste, ¿eh? Por poco. Bueno, pues resulta que Ananías, ¿quién era Ananías en la Biblia? Bueno, ese es uno, pero hay otro que es el sumo sacerdote, ¿vale? Y Ananías era tenido por un tipo con mucha suerte. ¿Sabéis por qué? Porque tuvo 5 hijos y los 5 hijos fueron sumos sacerdotes. Fíjate tú qué cosas. Porque el rey decidía en aquella época quién era el sumo sacerdote. Y entonces resulta que uno de los hijos de Ananías, Anás, es sumo sacerdote. Y coincide que Festo fallece. No sabemos cómo, pero fallece. Y César Nerón, pone a Albino de gobernador de Judea. Y Albino tiene que venir desde Alejandría hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Anás? Aprovecha que no hay poder romano. Y lo que hace es que junta al Sanedrín, convoca a Santiago y a otros líderes de la iglesia y los acusa de vivir contrariamente a la ley judía. Y los manda a apedrear y los apedrean y los matan. Nerón tenía la costumbre de hacer antorchas vivas con cristianos para iluminar sus fiestas en los jardines. Cogía a cristianos, los ataba en palos, les metía fuego para que iluminaran sus fiestas. ¿Era un tiempo de persecución, sí o no? ¿De falta de apoyo a los cristianos, sí o no? Bueno, pues cuando matan a Santiago, Jerusalén se revoluciona. Empiezan a enviar cartas al rey Agripa y empiezan a enviar cartas a Albino. Y el rey Agripa destituye al sumo sacerdote y pone a otro que no es de la familia de Ananías. Y Albino escribe cartas a Anás y le dice: me voy a vengar de ti. Porque la gente de Jerusalén dice que es indecente que hayáis matado a una persona tan justa. De hecho, les llamaban Santiago el Justo. Fue tan importante su testimonio que 300 años más tarde, en la iglesia de Jerusalén aún se conservaba la silla donde se sentaba. ¿Qué tipo, Santiago? ¿Qué tipo? ¿Qué testimonio para que incluso en un mundo en el que están persiguiendo a los cristianos, los no creyentes digan: este tipo no merecía morir como murió, este tipo era justo, este tipo era digno de ser reconocido? Necesitamos cristianos así. Estaréis conmigo de acuerdo en eso, ¿no? La cuestión es que en el año 50, él, que tiene una carga pastoral tremenda carga pastoral, empieza a escribir esta carta. En el año 49 es el concilio, en el año 50-51 él escribe esta carta a iglesias fundamentalmente judías que se están convirtiendo en iglesias gentiles. La base de todas las iglesias cristianas, ¿cuál fue? Bueno, pues los viajes misioneros de Pablo. ¿Dónde paraba Pablo para predicar? En las sinagogas. ¿A quién le predicaba primero el evangelio? A los judíos. Muchos judíos se convertían y muchos gentiles se convertían porque asistían a esas sinagogas. Y entonces la iglesia empieza a ser una iglesia prioritariamente judía que se va, voy a decir paganizando. La palabra que dice en nuestras Biblias es gentiles, ¿no? Gentiles es la palabra paganos. Pero bueno, se va haciendo de gente de otras nacionalidades, ¿no? Gente de otras culturas, ¿verdad? Que se incorporan a la iglesia. Y Santiago, que tiene una carga muy grande a nivel pastoral, escribe a las iglesias una carta general. Porque él tiene una preocupación muy importante en la búsqueda del equilibrio y de la verdadera santidad en el creyente. Él quiere que los creyentes no caigamos en el legalismo. ¿Hay gente que cae en el legalismo? Madre mía. Entonces y ahora.
Hay gente que piensa que ser creyente es ser una asceta de monasterio. Y dirán, no, vamos, gente que va seria por la vida, vamos, como si no fuese salva todavía. Como si no hubiesen gustado la gracia de Dios. Como si celebrar un cumpleaños, abrir una botella de cava, quedar para hacer una barbacoa con la familia fuese un pecado mortal. Como si reír o bailar fuese un pecado mortal. Gente que estaría en el lado de aquellos que ponían el dedo así a David, ¿no? ¿Cómo se te ocurre estar bailando delante del arca? Indecente. Y la Biblia, pues yo creo que tenemos esa tendencia muchas veces, los que quieren buscar al Señor de verdad y no estar en el mundo, ¿no? Tienen esa tendencia a veces a caer en ese ascetismo, de tal manera que en la Biblia encontramos un montón de exhortaciones a alegrarte, a celebrar, a estar contento. Porque a veces se nos olvida que tenemos que disfrutar la vida, que el Señor nos la ha dado para disfrutarla. Pero el otro lado también está. Aquellos que dicen, bueno, ¿verdad que la salvación no se pierde? Pues Señor, nos vemos en el cielo, aquí me encargo yo, ole, ole y ole. Y vivamos y comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Esos también hay o no? También hay. Y cuando uno repasa la carta de Santiago, y voy a dar por supuesto que la conocéis al menos un poquito, él trata un montón de temas que son realmente importantes. En el capítulo 1 habla de pruebas y de tentaciones. Todo el mundo pasa por pruebas y tentaciones. Dicho sea de paso, es la misma palabra en griego, la misma circunstancia. No es que hayan pruebas y hayan tentaciones. No, la misma circunstancia es al mismo tiempo una prueba y una tentación. Porque de esa circunstancia Satanás quiere sacar lo peor de ti y Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere hacerte como Cristo y Satanás quiere que te olvides de Dios. Si pasa una chica con minifalda, Dios quiere que tú cierres los ojitos y no pienses cosas malas, y Satanás quiere que te regodes. Pero es lo mismo, es una prueba y una tentación al mismo tiempo. Y lo mismo en una enfermedad. Satanás quiere que te olvides de Dios, o no es lo que pasó Job. Y Dios quiere que te aferres al Señor. Habla de pruebas y tentaciones, habla del origen de la tentación, que son nuestras propias concupiscencias. Habla de ser oidores y hacedores de la palabra, no solo la gente que dice, ¡ay, qué bueno el sermón, pero bueno, ya que se lo aplique el vecino! No, habla de la discriminación, no en cualquier lado, en la iglesia. Él dice, oye, que viene un tipo rico y lo ponéis en la primera silla, y a un pobre lo ponéis allí al final, oye, de pie, no hace falta ni que se siente. Eso pasaba en las iglesias, no lo escribe por cualquier cosa. Pasaba en su iglesia y da por supuesto que pasaba en las otras, por eso lo escribe. Este tiene pinta de estar educado, este le vamos a escuchar, pero este tipo tiene pinta de pobretón. Si está pobretón, igual es que tampoco tiene mucho que decirnos. Eso pasaba en aquella época. Habla de dominar la lengua, que ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino dominar la que tienes, y a veces cuesta un montón. Y si no, yo siempre digo que en mi coche tenemos un pececito en la parte de atrás del coche. Yo siempre digo que tendría que estar en el salpicadero del coche. Para cuando pasa uno o frena, te acordaras de que está ahí el pececito. Y que cuando después de lo que digas tú pudieras bajar a darle un folleto evangelístico. Que no siempre pasa. Habla de ser sabios. Habla de las pasiones y la amistad con el mundo. Habla de no juzgar. Habla de guerras y pleitos entre creyentes. Creyentes que se llevaban a juicio con no creyentes allí. Hay un despiporre en la iglesia. Hay un lío en las iglesias tremendo. La iglesia antigua no es una iglesia perfecta, ¿sabes? Para nada. Y él está señalando, poniendo el dedo en la llaga en cada una de esas circunstancias. Habla de ricos en la iglesia que a sus empleados que posiblemente están en la iglesia no les pagan el sueldo. Ya no puede ser. Léelo, capítulo 5. Habla de no quejarse. ¿Cuánta queja habría en aquella iglesia para que tenga que salir el hermano de Jesús a decir, oye, no os quejéis ya? Porque el que se queja no más que acumula condenación. No critiquéis más. ¿Cuánta crítica tendría que haber en aquella iglesia? ¿Cuántas hay en nuestras iglesias hoy? Y cuando acaba su epístola, yo creo que Santiago está allí diciendo, ¿cómo habrán recibido yo todo esta somanta de palos entre tú y yo? Todas estas exhortaciones espirituales, diremos de manera buena y bonita, ¿verdad?
¿Cómo habrán recibido ellos todo lo que les he estado diciendo? ¿Cómo habrán recibido estas exhortaciones? Yo no los conozco, no los he visto en mi vida. Están en el otro punto del imperio. Aquí la gente no tenía trenes de alta velocidad ni... Él está de pastor en su iglesia, pero ha escrito a un montón de iglesias. Yo no sé quiénes son, por eso no saludo a nadie. Pero ¿cómo habrán recibido el mensaje? Y entonces él se imagina 4 tipos de personas, 4 tipos de recepciones del mensaje de la carta de Santiago. Y a esos 4 les va a dedicar unas palabras. No a todos les dedica las mismas palabras, la misma extensión, porque no a todos les preocupa lo mismo. Digamos que en la labor pastoral siempre dedican más tiempo en quien más lo necesita. Y él va a dedicar más tiempo a quien cree que más lo necesita. Pero va a referirse a esas cuatro ideas, a estas 4 personas, tipos de personas que escuchan estas exhortaciones y reaccionan a esa exhortación de alguna manera. Y la primera que tiene es los que están afligidos. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Estos son personas que han estado escuchando de las pruebas, han estado escuchando de las tentaciones, han estado escuchando acerca del desprecio y la parcialidad, y es posible que lo hayan sufrido en sus propias carnes en la iglesia. Han estado sufriendo las mentiras, la crítica, o han estado criticando. Que tienen jefes que no les pagan, que son juzgados, y sin embargo están firmes en el Señor. Están padeciendo la prueba, están padeciendo la aflicción, están afligidos, pero están firmes. Y a esto les dice, haced oración, orad. ¿Estás en un momento de dificultad? Busca a Dios. Busca a Dios. Esto es algo natural. Esto no es solo para creyentes, escucha. Se dice, y se dice muy bien, que cuando un avión se cae, no hay ateos en el avión. Todo el mundo clama. Cuando el barco se hunde, madre mía, todo el mundo se acuerda, ¿no? Hay ese dicho católico, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que hace eso? Clama a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en dificultad. Y es lógico, es necesario, porque necesitamos ser conscientes de que la vida espiritual no se puede vivir en nuestras fuerzas. Solamente se puede vivir en las fuerzas del Señor. Necesitamos a Dios, necesitamos estar sujetos a Dios. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos y alejados de mí, ¿qué? Nada. Tú quieres permanecer firme en el Señor, necesitas sostenerte en el Señor. En los momentos de dificultad, Señor, ayúdame. Necesitamos toda la armadura de Dios, que se nos describe allí en la carta a los Efesios, ¿verdad? Necesitamos la acción del Espíritu Santo. Necesitamos, como diría Efesios capítulo 6 y versículo 10, ¿no? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pedir que el Señor, por su Espíritu Santo, nos dé fuerzas para soportar cada una de las circunstancias en las que vivimos. Necesitamos eso, ser conscientes de eso. Yo no sé tú, pero yo sí. Cada día más. Ahora, hay otro grupo que son los que están alegres. Estos escuchan a Santiago y dicen, qué buen sermón, Santiago, solo tiene un pequeño problema, es que no va conmigo. A mí la vida me sonríe. Jacobo, la vida me va de fábula. De fábula. No estoy pasando un tiempo de aflicción. Esto va muy bien para el resto de la congregación, pero a mí, en mi caso, oye, todo me va genial. Y esto les dice, no te olvides de Dios. Canta alabanzas. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Dale la gloria a Dios. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? ¿Qué has ganado tú por ti mismo? Todo lo que tienes es porque Dios está contigo. Tenemos que recordar que también los tiempos de bendición van a pasar. ¿Os acordáis de aquella fábula? Hay una fábula judía, es un mito, es una fábula, que dice que Salomón encargó a un artesano un anillo que le cambiara el estado de ánimo, que cuando estuviese contento se pusiese triste y cuando estuviese triste se pusiese contento. ¿Sabéis ese cuento? Entonces dicen que el artesano le fabricó un anillo con una inscripción que ponía, esto también pasará. Entonces cuando estaba contento por alguna cuestión, miraba y claro, se ponía triste porque decía, esto bueno, un día pasará. Y cuando estaba afligido, que miraba eso y decía, esto también va a pasar. Necesitamos ser conscientes. El que esté firme, dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga.
Estás en un tiempo de bendición. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Esto no es de ahora. Ya Moisés, allí en el 1400 a.C., ya lo escribió. Oye, no vaya a pasaros que entréis en la tierra prometida, estéis habitando en casas que vosotros no habéis construido porque son de los enemigos que habéis derrotado, de la gente que habéis expulsado. Estéis comiendo fruta de árboles que no habéis plantado porque estaban allí ya antes de que llegarais vosotros. Y entonces cuando tú estés allí con tu oro, con tu plata y con tu casita bien amueblada, digas, todo esto me lo he ganado yo, y te olvides de Dios. ¿Dice eso Moisés en Deuteronomio? ¿Eso puede pasar? Vaya si pasa. Gente que te viene a la iglesia y Samuel, ora por mí porque estoy pasando esto, y luego cuando se ha pasado la aflicción, ¿dónde están? Hasta la siguiente aflicción. Hoy yo me he acordado de un chiste, porque estaba llegando aquí, sabía que el sermón era antes, la predicación era antes del tiempo de alabanza, y digo, no llego. Llevo media hora buscando aparcamiento, entonces me acuerdo del chiste aquel de un pastor que le pasa lo mismo, ¿no? Que está llegando tarde al culto, y dice, Señor, por favor, búscame un aparcamiento. De verdad que no voy a fallar en ningún culto, voy a ampliar los cultos de oración en la iglesia, voy a doblar la ofrenda, voy a orar tres horas al día, Señor, pero yo necesito un aparcamiento para llegar. Y en ese momento sale un coche y le deja un aparcamiento justo allí. Y dice, Señor, no busques más, que ya encontré uno yo solo. Pero nos pasa. Es que nos río, pero es que nos pasa. Que si tuviéramos que cumplir ahora todas las promesas que le hemos hecho al Señor, madre mía, en menudo aprieto estaríamos. Que nos olvidamos. No podemos olvidarnos de Dios. No debemos olvidarnos de Dios. Ahora hay un tercer grupo, que es el que dedica más tiempo, que es a los que ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y la cuestión es, ¿qué se refiere aquí Santiago? ¿Se refiere a enfermos físicos, a alguien que tiene una gripe, a alguien que tiene una pierna rota? ¿A qué se está refiriendo Santiago? Y es interesante notar que esa palabra enfermo es una palabra griega que es asceneo. Asceneo en los evangelios casi siempre significa enfermo físico. ¿Sabes? Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 8. Allí se utiliza la palabra asceneo y Jesús, cura a alguien que está físicamente enfermo. Cuando llegamos a las epístolas, la inmensa mayoría del uso de esta palabra es para débiles en la fe, para enfermos espirituales. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 19, nos dice que Abraham no se debilitó en la fe por ser viejo, sino que confió. O en 14.1 nos habla de aceptar al débil en la fe. Débil en la fe. Asceneo es una palabra poco conocida para nosotros, nos suena rara que sí. ¿Sí, no? Pero en primavera, allí por abril, todos escuchamos esa palabra en los telediarios. Todos, todos. Porque acostumbran a poner noticias de relleno, entonces te hablan de la astenia primaveral. ¿A que sí? ¿Y qué es la astenia primaveral? Pues es un tiempo de decaimiento, de falta de fuerzas. No todo el mundo le afecta igual, ¿verdad? Hay otros que nos afecta a otras cosas. Pero esa idea de debilidad, de no puedo más, no puedo tirar adelante. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que hay personas que están en la iglesia, que han escuchado hablar de las pruebas, de las tentaciones, de la firmeza de carácter, de sostenerse en pie, de la paciencia, del aguante, de un montón de estos temas, y no solo no están en victoria, sino que están en derrota espiritual absoluta. Que dicen, yo no puedo más. Yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Yo no tengo ganas de soportar más a fulanito o a menganita. Yo no puedo más. O que han escuchado hablar de pecados a Santiago y dicen, yo no puedo superar ese pecado en mi vida. Ese pecado es como una bola de hierro atada, ¿te acuerdas? Aquellos cómics de la antigüedad que era la bola de hierro con una cadena atada al tobillo. Y hay gente que dice, es que este pecado me lo voy a llevar hasta la puerta del cielo. Gracias a Dios que en el cielo no entrará, pero es que no puedo, estoy en derrota, no hay manera. No hay manera. Hay gente que ha sufrido la prueba y no han podido soportarla. Aunque Dios diga que puedes soportar la prueba, no puedes soportarla. No porque no puedas, sino porque crees que no puedes y pierdes la batalla.
¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué hay que hacer? ¿De quién son responsabilidad? Ah, pero es que fíjate, escucha, es que Santiago no solamente dice que hay personas enfermas, Santiago dice que hay iglesias enfermas. Por eso dice ahí, espérate, ¿dónde está aquí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Cómo no van a estar enfermas esas iglesias? Si están llenas de crítica, de maledicencia, de favoritismo, de guerras, de pleitos entre creyentes, de orgullo, de soberbia, de todo lo que ha estado hablando. De todo eso. Y Santiago, como pastor, como persona comprometida con el Señor, no puede. Pero hay algunas cositas que dice que son importantes escuchar, aunque a veces no nos gusten. ¿Sabes? Si tú estás en derrota espiritual, si tú estás en astenia espiritual, si tú estás vencido espiritualmente, escucha, el único responsable último de tu situación eres tú. Tú. Ni los diáconos de la iglesia, ni la gente que conoces de la iglesia, ni los ancianos de la iglesia, ni nadie más que tú. Porque si hay alguno enfermo entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Llamar. Tiene que responsabilizarse de su situación y querer ponerle límite a su situación. Es esa persona la que tiene que... Oye, es que los ancianos de la iglesia no me llaman y lo estoy pasando fatal. Pues llama tú, que tienes teléfono, que sirve para recibir igual que para llamar, que tiene esa bendición, que funciona para los dos sentidos. Fíjate qué cosas tiene la vida, en los dos sentidos. Si tú estás mal, llama a alguien que te pueda ayudar. Pueden ser los ancianos de la iglesia, puede ser cualquier persona espiritualmente madura en la que tú confíes y digas, oye, mira, me está pasando esto. No puedo más. A vosotros no os habrá pasado nunca, a mucha gente sí. Pero tenemos que ser conscientes de que esa responsabilidad es nuestra. Somos nosotros los que tenemos que hacer frente a las consecuencias de este mundo caído en el que estamos, ¿verdad? O del pecado si es necesario. Porque fíjate lo que dice ahí, Dice, si hubiese pecado, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A veces las circunstancias que vivimos son por causa de nuestro propio pecado, ¿sí? Y a veces son por causa del pecado de otro. También, Es más, a veces dos buenos creyentes comprometidos con el Señor y que buscan lo mejor para el Señor, acaban a palos. No, busca a Pablo y Bernabé en el libro de Hechos. ¿Cómo acaban? Uno para la izquierda y otro para la derecha. No estaban comprometidos, vamos, estaban encomendados para ir de viaje misionero encomendado por la iglesia. Y la bronca es tan grande que se dividen. Que uno se va para la izquierda y otro para la... ¿No estaban comprometidos con el Señor? Sí. ¿No tenían claro su ministerio? Sí. Pero es que estamos en un mundo caído, no somos perfectos. No somos perfectos, ninguno. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Mira, tú tienes que llamar a alguien para ti, alguien que te pueda ayudar. Y este alguien que viene, fíjate lo que dice ahí, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y esto del aceite? ¿Qué es? ¿Ora y tómate la medicina? Sí, ora por tu gripe, pero tómate el ibuprofeno. ¿Es esto de lo que va? En el contexto judío, ungir con aceite era algo que se hacía a ¿quiénes? ¿A quiénes se ungía con aceite? A los sacerdotes. ¿A quién más? A los reyes. ¿Para decirles qué? Para consagrarlos a Dios. Les ungían con aceite como símbolo de la verdadera unción. ¿Cuál es la verdadera unción? El Espíritu Santo. Era para decirles, Dios está por encima vuestra. Vosotros estáis consagrados a Dios. Vuestro ministerio no es para con los hombres, es para con Dios. Vosotros no le pertenecéis a los hombres, le pertenecéis a Dios. Tú eres el rey de Israel, pero eres el rey delante de Jehová de los ejércitos. Tú no eres un rey cualquiera. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios. Y lo que está pasando aquí es que la gente madura de la iglesia, los ancianos de la iglesia, le están recordando a esta persona que está caída, que de verdad es creyente, que de verdad le pertenece a Dios, que el Espíritu Santo está con él, que no hay nada
que no pueda ser arreglado si Dios está ahí en medio. Que no hay nada que no pueda ser perdonado si Dios está allí. Es un símbolo de consagración a Dios, de reconsagración a Dios. De hecho, dicho sea de paso, lo mismo que esto de aquí. ¿Vale? Cuando los espías en el siglo I entraban en la iglesia, hay informes, que decían que cuando iban a tomar el pan y el vino lo que hacían era consagrarse los unos a los otros. ¿Sabes lo que se decían? Pase lo que pase, Jesús es mi Señor. Y entonces tomaban el pan y el vino. Pase lo que pase, Jesús es mi Señor. Y tomaban el pan y el vino. Y nosotros estamos a veces aquí por el domingo por la mañana ¿seré digno de tomar el pan y el vino? ¿Os ha pasado alguna vez? Es que no sé si tomar. Es que no sé si, porque es que esta semana ha sido muy dura. ¿Eres creyente? Tú te puedes sentir el más pecador del mundo y posiblemente lo seas. ¿Te puedes sentir el más pecador del mundo? ¿Puede ser eso sí? ¿Puedes sentirte muy lejos de Dios? ¿Puede ser eso o no? ¿Nos pasa eso en la vida o no? ¿Hay momentos así en la vida o no? Ahora, ¿estás realmente lejos de Dios, sí o no? ¿El Espíritu Santo sigue viviendo en ti? A no ser que tú tengas la capacidad para echarlo, que cosa que no creo que puedas, porque no eres Dios. Dios sigue estando contigo. ¿Dios te perdonó todos los pecados, sí o no? Todos. ¿Dios ha imputado en ti las obras de Cristo, sí o no? Sí. Entonces, lo que sabemos es más importante que lo que sentimos. Siempre. Lo que sabemos es más importante que lo que sentimos. Buscad en la Biblia cuántas veces aparece sentid al Señor en vuestra vida. O os escribo para que sepáis. Buscad, haced una comparativa, veréis qué divertido va a resultar. Lo importante que es lo que sabemos de Dios en nuestra vida. Mucho más que lo que sentimos. Y no está mal sentir, al contrario, está muy bien sentir. Ahora, este pasaje no habla de sanidad física, habla de sanidad espiritual. Lo que no significa que Dios no haga milagros. Yo creo que Dios hace milagros, ¿vale? Yo creo que Dios responde oraciones. Yo creo que Dios cura cuando quiere curar. Pero creo que el primer objetivo de Dios es hacerte como Jesús. Y si para hacerte como Jesús tienes que pasar por una aflicción, vas a pasar. Porque Dios tiene un camino para cada uno de nosotros, que es individual, para cada uno de nosotros. Y ese camino es para hacernos como Jesús, para crear en nosotros la paciencia de Jesús, para crear en nosotros la confianza de Jesús, para ser como Jesús, para conformar a su Hijo en nosotros, ¿verdad? Eso está ahí. Pero el pasaje nos encarga esto, ¿verdad? Nos dice, oye, los ancianos vienen al encuentro del creyente que está en aflicción, que está vencido, ¿verdad? Que está derrotado, que está enfermo, y la oración del justo lo salvará, ¿no? Dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de quién? La oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de quién? ¿De los ancianos? La oración del que clama allí. Es como cuando, ¿os acordáis de el pasaje cuando dicen que unos amigos llevan a un enfermo, un paralítico a Jesús y abren el techo y lo bajan? Entonces Jesús dice, al ver la fe de ellos, yo alguna vez he escuchado alguna predicación en la que se dice, es que la fe de los amigos es muy importante para la salvación de las personas. Sí, pero la fe de ellos incluye al paralítico, ¿eh? Si el paralítico no tiene fe, allí no se levanta, ¿eh? La fe de ellos incluye al paralítico. Y aquí la oración de fe incluye al que está orando, al que está diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Tú puedes cambiar mi vida. Tú puedes cambiar mi vida. Tengo que tirar para adelante porque son y 45 y me va a sonar el gong y me van a echar, ¿vale? Entonces, si me echa la primera vez que vengo, tampoco es muy buena cuestión. Pero está un cuarto punto, un cuarto lugar que está aquí en medio de esta circunstancia, y es aquellos que ni siquiera están ya en la iglesia. Fíjate, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, hay gente que está afligida pero firme, hay gente que está alegre, hay gente que está en derrota espiritual, pero hay gente que ya ni siquiera está. ¿De quién son responsabilidad estos? Fíjate, ahí dice, si alguno entre vosotros, es de todos, ¿verdad? A ver, a la gente que tú conozcas, que se ha extraviado de los caminos del Señor, que ya no está en la iglesia, que no está en ningún sitio, a la que tú conoces, seguramente yo no los conozco. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, que me vienen y dicen, Samuel, deberías llamar a fulanito porque hace tiempo que no está en la iglesia. O, Samuel, he visto tal necesidad, ¿podrías tú dedicarte a...?
Yo, perdonadme, soy así de carnal o no, pero siempre pienso lo mismo y a veces lo digo. Si tú ves algo que yo no veo y tú tienes carga por algo que yo no la tengo porque el Señor no me la ha puesto a mí, que te la ha puesto a ti porque tú tienes carga y por eso lo dices, ¿no será que Dios te está diciendo a ti que hagas algo? Y que ese algo no sea encargárselo a otro. Si tú ves una necesidad y tienes carga por esa necesidad, ¿no será que el Señor te está llamando a suplir esa necesidad tú? Llamar a alguien que se alejó del Señor te puede costar 2 euros un café. No es tan caro. Es barato. Invitarlo a comer en tu casa es muy barato y muy satisfactorio. Entonces te dirán algo así como: nadie me llamó de la iglesia. Si no me han llamado es porque igual no me quieren o porque les estorbaba. Te lo van a decir. Entonces te dirás: por eso estoy aquí, para que veas que sí que te amamos y que Dios no se olvida de ti. Y puedes salvar una vida. Fíjate que dice: sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Porque ¿sabes qué pasa? Que si tú eres creyente, Satanás no te puede enviar al infierno, pero puede convertir tu vida en un infierno. Satanás no te puede enviar al infierno si eres un auténtico creyente, pero puede convertir tu vida en un infierno. Puede hacerte perder tu familia, tu trabajo, tus posesiones, todo, puede destruirlo todo. Tu relación con Dios, todo. Todo lo que te da esperanza y satisfacción lo puede destruir. Y tú puedes salvarle la vida en ese sentido. Fíjate que el último acaba con: y cubrirá multitud de pecados. Me gusta mucho esa expresión porque está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Proverbios, ¿verdad? El proverbio correcto es 10:12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y hay momentos en los que hay que pasar por alto las faltas, ¿sabes? Hay momentos en los que no hay que reprocharle nada a nadie, ¿sabes? Hay creyentes que... Yo conozco un caso, no diré el nombre, o diré el caso, pero no diré el nombre, de una persona que dejó de ir a la iglesia por un tiempo y el día que volvió a la iglesia, alguien de la iglesia le dijo: ¿cómo tú por aquí? Y a mí me salió una palabrota muy grande, pero que me la callé, porque soy así. Pero yo vivía por dentro. Porque lo que tienes que hacer es abrazar, acoger, transmitir el amor de Dios. Y si no puedes decir algo bueno, cállate y aléjate. Escucha, deja que otro lo haga. Pero es tiempo, siempre es tiempo, de pasar las ofensas por alto. Porque Jesús es lo que hizo por nosotros. ¿O no es lo que hizo por nosotros? Por mis pecados pagó antes de que los cometiera. Antes de que yo cometiera los pecados, Jesús ya había muerto en la cruz por mí. Y en la cruz decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? ¿Que no saben cómo funciona el martillo? ¿No saben lo que están haciendo? Vamos, si saben lo que están haciendo. Te están matando. Pero no saben lo que hacen. Perdónalos. Ya me he ido del tiempo. Fíjate tú cómo son las cosas. Necesitamos reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Necesitamos reflexionar acerca de cuál es nuestra situación espiritual, personal. ¿Estamos en aflicción? Acojámonos a Dios con todas las fuerzas. ¿Estamos alegres? ¿Estamos en un tiempo de bendición? Démosle la gloria a Dios. Agradezcámosle a Dios todo lo que Dios nos da. Estamos en derrota espiritual, busquemos ayuda, busquemos al Señor. La oración lo puede todo. Acabo con una historia que no sé si había sabido decir, pero la voy a decir. Hace un montón de años, hubo un predicador que predicaba el Evangelio, se llama John Wesley. John Wesley decía: Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Tú puedes estar más de acuerdo con esa frase o no. Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Puedes estar más o menos de acuerdo con esa frase. Da igual. Este hombre, cuando entró en la universidad, oraba de 6 de la mañana a 9 de la mañana con todos sus compañeros cristianos de clase. Y ya en el ministerio, cada día estaba 2 horas de rodillas al lado de su cama orando.
Año 1740. En el 1940, el doctor Edwin Orr visita con su clase del seminario, con todos los alumnos de su clase de seminario, visita la casa de John Wesley, que es un museo. Y cuando entran en la habitación de John Wesley, ven la alfombra y ven 2 roales allí, gastados de la alfombra, y preguntan, ¿qué es esto de aquí? Dice, aquí donde John Wesley oraba. Donde John Wesley se sentaba y decía, Señor, trae un avivamiento en esta nación. ¿Y lo usó Dios para mucho o poco? Para muchísimo. Sale, acaba la reunión, Edwin Orr sube hacia el autobús, entran todos los chicos de la escuela y falta uno. ¿Y dónde creéis que lo encontraron? ¿Dónde creéis que lo encontraron? Arrodillado en el mismo sitio donde oraba John Wesley, diciendo, Señor, hazlo otra vez. Por tu Espíritu Santo, obra y hazlo otra vez en mí. Ese chico se llamaba Billy Graham. Necesitamos una generación, necesitamos iglesias que oren a Dios y digan, Señor, hazlo otra vez por tu Espíritu Santo, hazlo otra vez empezando por mí. Actúa por tu gracia en mi vida, transforma mis derrotas en algo que tú puedas utilizar. Úsame para alcanzar a aquellos que se han desviado de la verdad, úsame para alcanzar a gente que ni siquiera te conoce. Podemos estar afligidos, podemos estar alegres, podemos estar enfermos, podemos conocer a personas que se han desviado de la verdad. Que Dios nos use para transformar todas esas realidades para su gloria. Que el Señor os bendiga.